Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal Yo Te Cuento para trabajar un tema otra vez de historia universal. Vamos a trabajar hoy día un tema que es importante para conocer muchos de los cambios sociales que habrían después en el mundo. Entonces, el día de hoy yo te cuento la revolución industrial. Cuando hablamos de revolución estamos hablando de cambios, ¿no es cierto? Pero a veces suponemos que esos cambios solamente son políticos. Es decir, revolución francesa, ¿no? El cambio de la monarquía por una república democrática en un principio. Pero chicos, cuando hablamos de revolución estamos hablando de cualquier tipo de cambio. Y en este caso es un cambio tecnológico. Es un cambio precisamente en la industria. Hasta antes de la revolución industrial, la primera revolución que fue en el siglo XVIII, muchas de las cosas que se hacían eran de manera manual, era manufacturero. O sea, podría decirse que era una industria, pero todavía no tecnológica. Por eso, el gran cambio que va a suceder entre el siglo XVIII y XIX, sobre todo, va a ser significativo para lo que hoy en día nosotros disfrutamos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar primero hablando de la primera revolución industrial. Esta primera revolución industrial fue en el siglo XVIII. Uy, no le pasa ya. En el siglo XVIII. O sea, incluso antes de que comience la revolución francesa. ¿Ok? Es un proceso de transformaciones tecnológicas que sustituyó el trabajo manufacturero por un trabajo mecanizado. Esto significa que estos cambios que iban a haber realmente serían significativos porque las máquinas van a reemplazar el trabajo del hombre. La máquina lo hace en menos tiempo, la máquina produce en mayor cantidad, entonces, y encima no hay que estarle pagando un salario y todas las cosas. Entonces, de alguna manera, esto no solo va a cambiar en un sentido de la tecnología y de la ciencia, sino también en aspectos sociales, porque las máquinas de alguna manera van a reemplazar el trabajo humano. ¿Ok? Causas para que se dé esta revolución industrial. Tiene que haber causas. Y ahora, ¿dónde empezó esta revolución? Fue en Inglaterra. En aquel momento, el país que empezó con su industrialización fue Inglaterra. ¿Y por qué Inglaterra? ¿Qué estaba sucediendo ahí? Pues ahí había habido acumulación de capitales. Capital, recuerda, una inversión. Pero ¿cómo es que ellos tenían tanto dinero? Recuerda que los ingleses eran grandes comerciantes y burgueses. Y también estaban los corsarios que de alguna manera robaban de España sobre todo. Y poco a poco estos capitales, esas riquezas se fueron acumulando en ese país. Entonces vamos a tener capital. Va a haber demanda de producción textil, ya que Inglaterra se encargaba precisamente de la producción de ropa y la vendía en diferentes partes del mundo. Entonces ese es otro gran factor. Si hay demanda, hay gente que está dispuesta a comprar o le puede obligar a comprar, porque es lo que hacía Inglaterra en realidad, y tengo dinero acumulado para poder invertir en algo, pues lo voy a hacer. ¿Y en qué van a invertir? En innovación tecnológica. Y aquí entra a tallar pues ya la ciencia. Físicos, matemáticos, inventores, ingenieros, que hagan que la producción aumente. ¿De qué forma? Pues innovando en nuevas tecnologías. ¿Ok? Continuamos. Ahora, entonces ya te dije, ¿quién es el representante de la primera revolución industrial? Es Inglaterra. ¿Cuáles son las fuentes de energía? Acá no hay gasolina, no hay electricidad todavía, es el siglo XVIII. Las máquinas van a funcionar en base a estas fuentes de energía, carbón y vapor. Estamos hablando de energía térmica, ¿ok? Industria destacada. O sea, chicos, estos inventos en su mayoría, ¿en qué ámbito tecnológico se van a utilizarse? Van a ser en la producción de ropa. Estamos hablando de la industria textil, que ya lo mencioné también, era pues, había mucha demanda. ¿Quién no necesita ropa? Siempre va a estar necesitándose de ropa y fabricar y fabricar y fabricar para siempre. Principales inventos, vamos a mencionar algunos, pero voy a hacer énfasis en uno en especial. Tenemos la máquina de telar, el telar mecánico, la máquina de vapor, y acá me detengo, porque chicos, si bien es cierto, hay antecedentes a máquinas que utilizan vapor, la de James Watt, la máquina de vapor de James Watt que estamos viendo acá, una ilustración, de alguna manera marca el punto para que esta máquina empiece a utilizarse en diferentes inventos. En un principio para lo que es todo lo que es telar, ¿no es cierto? O máquinas de coser. Pero chicos, poco a poco la máquina de vapor, que funcionaba precisamente solamente usando estas fuentes de energía, carbón y vapor, y producía movimiento, es decir, energía térmica que se convertía en energía mecánica y reemplazaba el trabajo humano. Esta máquina de vapor también se empezó a utilizar en la agricultura y más adelante incluso en el transporte. Así aparecerían los primeros barcos a vapor
y las locomotoras o trencitos a vapor, como estamos viendo aquí. La locomotora y el barco a vapor, ¿ok? Chicos, seguimos entonces. Así el siglo XVIII estaba terminando. Vino la Revolución Francesa, luego las guerras napoleónicas, y el tema que vimos también ahora último, las revoluciones liberales. Pero a mediados del siglo XIX, ¿sí?, surge una segunda revolución industrial. Es decir, no es una revolución tecnológica también, va a generar cambios también, pero ya no van a utilizar las mismas fuentes de energía, porque ya eran épocas un poquito más avanzadas. Es así que en el siglo XIX, incluso Inglaterra va a seguir siendo la gran potencia industrial, pero aparecen 3 nuevos representantes, y incluso algunos ya fuera de Europa. Vamos a tener a Alemania. Esta Alemania que estaba desintegrada en varios países, finalmente se va a unificar y se va a convertir en una gran potencia industrial, y se va a convertir en el principal rival para los ingleses. En Norteamérica, los Estados Unidos, esas 13 colonias finalmente consiguieron convertirse en un país independiente, ¿verdad? Y luego empezaron a innovar en la industria, sobre todo después de una guerra terrible que ellos tuvieron, que fue la guerra de secesión, la guerra civil norteamericana. Y finalmente Japón, en el extremo oriente, sobre todo cuando ya Japón se quiso modernizar y quiso salir del tradicional kimono, ¿sí?, las tradiciones japonesas de repente antiguas y medievales, y quiso convertirse en la gran potencia de Asia, en la era Meiji, que también ya hablaremos más adelante. Entonces, Alemania, Estados Unidos y Japón son los representantes de esta etapa de la revolución industrial. Vamos a tener como fuentes de energía, ahora sí, al petróleo y todos sus derivados, o sea, el combustible, la gasolina, querosene, todas esas cosas, ¿ok? Y también a la electricidad, que va a ser prácticamente a día de hoy, junto con el petróleo, las principales fuentes de energía que nosotros utilizamos. Ahorita mi pantalla, mi televisor funciona con energía. Si me quiero transportar a algún lado, tengo que utilizar energía, combustible, petróleo. Para esto, electricidad, para que prendas tu laptop, tu celular, o donde sea que estés mirando el video, estás utilizando electricidad. La segunda revolución industrial trae cambios que a día de hoy todavía nosotros estamos utilizando. ¿Y qué sería de nuestra vida cotidiana sin todos estos inventos que vamos a ver ahora? ¿Ok? ¿Cuáles son las industrias que van a destacar? Ya no va a ser la fabricación de ropa, ya no va a ser el arte textil. Ahora vamos a enfocarnos en otro tipo de industrias. La automotriz, aparecen los automóviles. La siderúrgica, el acero, la fabricación de metales y química. Ojo, metales que no se encuentran así propios en la naturaleza, sino productos de una aleación, ¿ok? Seguimos. Ahora sí, los inventos de la segunda revolución industrial. A mediados y finales del siglo XIX empezaron a aparecer estos artefactos que causaron sensación en la población. Yo sé que para ahorita tener un teléfono, tener una radio, bueno, casi nadie utiliza radio incluso, tener un automóvil es lo más natural, pero chicos, para la gente del siglo XIX esta era la entrada hacia el futuro. Entonces, el motor de explosión o el motor de combustión interna, fabricado por Rudolf Diesel. Este sería el antecedente para que este motor precisamente de combustión en base a combustible, como su nombre lo dice, es el antecedente de lo que tendría más adelante. ¿Qué cosa? Todo automóvil, toda motocicleta, todo avión. Entonces chicos, es un artefacto revolucionario, la electricidad. ¿Sí? Acá podríamos tener opiniones diferentes, porque unos podrían decir no, que el profesor es Nikola Tesla, y otros decían no, Alva Edison. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta aquí la electricidad, pero en su expresión máxima, la bombilla eléctrica, esa bombilla de luz incandescente, que precisamente ese es un invento de Alva Edison. ¿Okay? Pero ya había otros anteriores y posteriores a él que también desarrollarían más acerca de esto del movimiento de electrones, que precisamente da origen a la electricidad. El automóvil vendría a ser un invento de Carl Benz, pero estamos hablando de este automóvil, el primer Benz. Hoy en día sabemos que Mercedes-Benz es una marca prácticamente de las más importantes de automóviles, pero cuando hablamos del primer automóvil creado por este alemán llamado Carl Benz, estamos hablando de este más o menos triciclo, porque son tres llantas, ¿verdad? Ok, ahora, el teléfono de Graham Bell. El teléfono, muchachos, es un invento de Graham Bell, pero él se basó en los estudios de quien algunos consideran debería ser
catalogado como el verdadero inventor de teléfono, Antonio Meucci, que es italiano. Meucci sí trabajó las primeras experimentos para comunicarse, por ejemplo, entre el primer y segundo piso de su casa. Lamentablemente Meucci no tuvo el dinero suficiente para poder patentar su invento, y luego Graham Bell terminaría por perfeccionarlo aún más para grandes distancias, incluso entre ciudades, y por eso Graham Bell se quedó con la patente del invento y también con el nombre como inventor de este teléfono que estamos viendo aquí, ¿ok? El aeroplano de los hermanos Wright. Las primeras innovaciones en cuanto a lo que es la aeronáutica, ¿no, chicos? En un principio el aeroplano pues es como podemos ver acá, ¿sí? Solamente una persona la podría pilotar. Y chicos, después de mucho, pero mucho sacrificio, caídas, golpes y todo, los hermanos Wright lograron cumplir ese sueño del hombre que siempre tuvo. ¿El sueño de qué? De volar, ¿ok? Más adelante el aeroplano evolucionaría en otro tipo de aviones, sobre todo cuando la Primera Guerra Mundial estalló y otras guerras incluso antes, que se utilizó para el bombardeo. La radio de Guillermo Marconi, imagínate la sensación de poder escuchar a alguien que está hablando en vivo y en directo, sabes que lo está haciendo en ese momento y que muchas personas en toda la ciudad o en todo el país lo pueden escuchar simultáneamente. Para nosotros hoy en día es algo que parece para ti normal, pero en el siglo XIX esa fue toda una sensación, la radio de Guillermo Marconi. Y finalmente obtenemos la dinamita de Alfred Nobel y la penicilina de Alexander Fleming, ya que en la segunda revolución industrial vamos a tener que también se va a desarrollar la industria química, ¿sí? A ver, hablando de la dinamita, vamos a mencionar a quien dio origen a los famosos premios Nobel. Alfred Nobel, precisamente debido a sus inventos, acumuló mucho dinero y posteriormente su herencia o su legado económico se decidió premiar, ¿no?, económicamente a todo aquel hombre o mujer que aporte a la ciencia, bueno, y posteriormente también a la literatura, al arte, etcétera, mediante los famosos premios Nobel. Por otro lado tenemos a Alexander Fleming, que descubrió o inventó este antibiótico que ha salvado la vida de millones. Estamos hablando de la penicilina, un antibiótico, muchachos. Nosotros recordemos que somos inmunes a algunas bacterias, pero a algunas no. Los antibióticos precisamente acaban con las bacterias, esos seres vivos que a veces quieren entrar a nuestro organismo, y una simple pastillita como una aspirina puede eliminar esas bacterias que podrían en muchos casos llevarnos hasta la muerte. La penicilina es precisamente ese invento que revolucionó el campo de la química, de la farmacéutica y también de la medicina. Y con esto, muchachos, vamos a ver ahora las consecuencias. ¿Qué pasa con estos nuevos inventos, chicos? Se va a consolidar el sistema capitalista. La revolución industrial es revolución porque genera cambios, pero no solamente tecnológicos. No solamente la vida se va a hacer más fácil, sino que va a haber un sector de la población que va a acumular bienes, riquezas, y en detrimento de un sector que no lo va a lograr. Aquí el capitalismo, los burgueses salen a flote. Ya no interesa llevar apellidos bonitos, pertenecer a una familia Borbón, Habsburgo, Hannover y cosas así. Ahora es quién tiene plata, quién maneja los negocios. Esa es la clase social dominante en el siglo XVIII y XIX y hasta el día de hoy. El capitalista. Aparición del proletariado. Por otro lado aparece una nueva clase social. El proletariado, los obreros, los trabajadores, los que están trabajando precisamente ¿para quién? Para el burgués capitalista. De alguna manera, muchachos, aquí ya hay una brecha social que los separa para siempre y nos va a convertir en rivales, según el pensamiento de precisamente socialista llamado Karl Marx. ¿Qué plantea Karl Marx entonces? Que debe haber una lucha en la cual los obreros reclamen por sus derechos y por mejores tratos, ya que, chicos, hay que decirlo, debido a la aparición de la industrialización, los obreros eran explotados, los hacían trabajar de 16 a 18 jornadas diarias laborales, pagos por debajo, o sea, de verdad bastante miserables, y trabajar en condiciones
insalubres, donde su salud precisamente se ve deteriorada. El capitalista acumula riquezas y dinero, y el obrero tiene que precisar solamente agachar la cabeza y decir, bueno, si no es eso me quedo sin trabajo y mi familia queda desprotegida. Por eso nace este pensamiento llamado socialismo, que precisamente en la figura de Marx y de otros trata de mejorar las condiciones de trabajo de los obreros, pero cuando hablamos de marxismo, estamos hablando ya de una revolución obrera. Marx dice que este sistema capitalista no debe existir porque es opresor, desigual, y que debe haber una revolución que instaure lo que verdaderamente sí es apropiado, según dice Marx, el socialismo, pero incluso ya algo un poco más fuerte, que sería el comunismo. Ya hablaremos también de eso, ¿ok? Las ciudades obviamente van a sobreabundar, sobreexplotar en su población, porque debido a la industrialización, muchachos, las ciudades se van a convertir en un gran polo de atracción y la gente va a seguir abandonando las zonas rurales y las ciudades se van a sobrepoblar y van a aparecer lo que se llaman pues los suburbios. En el centro está la gente de plata, burgueses, un poco de nobleza todavía queda, las fábricas y todo, y en los alrededores de la ciudad van a estar los barrios marginales, precisamente donde viven ¿quiénes? El proletariado. Surge el socialismo, ya lo mencioné, y surgen las internacionales obreras, es decir, obreros de todo el mundo se empiezan a organizar por la lucha precisamente de sus derechos, ¿sí? No solamente en Alemania, sino también esto repercute en Francia, en el Reino Unido y hasta en los Estados Unidos, muchachos, ¿sí? Ya hablaremos también de las internacionales obreras. Y obviamente se impulsa el desarrollo del imperialismo colonial. Debido a la acumulación de riquezas, las grandes potencias del mundo empiezan a colonizar y con su economía empiezan a imponer diferentes zonas de influencia. Es así, muchachos, que se generan dos grandes imperios coloniales: el imperio colonial británico, que es el más grande que existió en la historia, y le seguía el imperio colonial francés en aquel siglo XIX. Otra cosa que también causaría más desigualdad e injusticia. Eso es todo, muchachos, espero que se haya comprendido esto de la revolución industrial y cómo ha impactado de alguna manera hoy en día en nuestras vidas, qué sería sin estos inventos, y también cómo ha transformado la realidad social a día de hoy, que todavía se cometen algunos abusos contra la clase obrera. Eso sería todo, gracias por su atención y conmigo ya nos estamos viendo en otro video. No se olviden que si quieren recibir más información sobre cualquier tema de historia, pues te invito a que te suscribas al canal y que también estés atento a las notificaciones activando esa campanita que aparece ahí abajo. ¿Sí? Gracias, chicos, cuídense.